Nuevamente, Dios me los bendiga. Bienvenidos ¿a dónde? A la casa del Señor. Gracias a Dios porque nos permitió en esta mañana que venir a adorarlo. Se me fue la palabra, exaltarlo. Hoy viene como enredadita de los nervios, ¿no? Pero bueno, el Señor es bueno y el Señor es fiel. Gracias a Dios. ¿Y qué nos decía nuestra alabanza? Que Él es nuestro pastor. Y Él es el que nos hace descansar en medio de qué? De las dificultades. Pero antes de iniciar, entonces vamos a pedirle al Señor porque son las fuerzas del Señor. Nosotros solamente somos ¿qué? Débiles y somos instrumentos en sus manos para predicar su palabra y para qué? Para que Él transforme nuestras vidas a través de su palabra. Entonces inclinemos nuestro rostro. Señor, bendito Dios, te alabamos en esta mañana y te glorificamos a ti, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios, Señor, perdonador y bondadoso, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra nos ilumine, Padre de la gloria, que ilumine nuestra mente, Señor, que ilumine, Señor, nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, que esta palabra, Señor, que tú nos has enseñado, Señor, a través de la carta de Pablo, Señor, llegue a nuestro espíritu, Señor, que podamos ponerla en práctica día a día, Señor. Señor, hoy finalizamos, Señor, la primera carta de Pedro, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú nos has instruido, Señor, en esta primera carta, Señor, y por lo que seguirás, Señor, instruyéndonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer estos instrumentos tuyos en tus manos, Señor, y que seas tú el que hable, Señor, en esta mañana, Padre Santo, y que yo venga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordamos un poco sobre el contexto. Ya hoy, ¿cierto? Vamos al capítulo 5 de Primera de Pedro, el último capítulo de esta primera carta. Y el apóstol Pedro, y como ya lo hemos visto, ¿sí? En el contexto en los capítulos anteriores, él está exhortando, ¿sí? A estos creyentes que estaban en ¿dónde? En Asia Menor. Y les habla claramente respecto de que el evangelio incluye sufrimiento. Hemos visto desde el primer capítulo hasta el quinto aquí, que ya lo vamos a enseñar, puro sufrimiento. ¿Y a quién le gusta sufrir? No, los cristianos no, porque somos hijos del rey. Pero aquí Pablo viene exhortando de qué? Del sufrimiento. Porque ellos, ¿qué? ¿Estaban qué? Los cristianos de esta carta estaban sufriendo. Ellos en medio de todo esto estaban siendo perseguidos. ¿Por quién? Por el gobierno Nerón, que ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Ellos estaban experimentando este sufrimiento, pero Pedro dice que ellos debían de experimentar y vivir el sufrimiento, pero que ellos no estaban solos. Dios estaba con ellos en todo momento, y vivir ese sufrimiento con el Señor, Él les da una esperanza, y esa es la esperanza viva que recordemos que Pedro les había enseñado, que ellos tenían una esperanza viva, que ellos habían nacido de nuevo, que deberían de haberse, tenían que someterse entre ellos como hermanos, sujetarse a las autoridades, lo recordamos, ¿no? Cuando la hermanita nos hablaba a los gobernadores, a las autoridades, a los jefes, todo eso que él venía enseñándoles a estos cristianos que deberían de someterse. Que deberían de someterse a las esposas, a los esposos, y vivir el sufrimiento ¿con qué? Con gozo, y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, Pedro venía recordando un poquito los capítulos anteriores, Pedro venía diciéndoles todo esto a estos cristianos. Y ahora en el capítulo 5, entonces vamos a ver que aquí les va a hablar a unos ancianos. Vamos a ver un poco sobre estos ancianos. Entonces en el capítulo 5 vamos a leer capítulo 5 y dice, ustedes me siguen ahí en la Reina Valera, yo los voy a decir aquí en otra versión y dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, o sea Pedro, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él,
no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, dice esta versión, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando, perdón que me perdí, demostrando ser ejemplos del rebaño. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de la humildad de un trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por ahora, dejémoslo ahí. Pedro entonces les dará una palabra de exhortación a los ancianos que están entre estos cristianos y que están ¿qué? Leyendo esta carta. Estos ancianos tienen responsabilidades especiales, las cuales se dirige Pedro. Aquí ancianos no se está refiriendo a las personas de una edad avanzada. Lógico, las personas mayores con canas son las que tienen más experiencia, pero aquí Pedro se está refiriendo más que todo a estas personas que simplemente hablan, sí, como la hermanita, habla, uno porque se las tapa un poquito, ¿no, mamá? Simplemente habla de la madurez. Aquí está hablando de ese anciano, de la madurez y sabiduría que una persona anciana debía de tener. Los ancianos asumían gran responsabilidad y se esperaba que vivieran vidas ejemplares. Ahora el llamado de Pedro está dirigido ¿a qué? A estos ancianos que hoy los vemos como, los llamamos como pastores, como esa gran responsabilidad que tienen como líderes, como servidores. Entonces, pero dirán, no, pero es que como yo no soy pastor, entonces esta palabra tampoco es para mí, pero sí esa autoridad como padre, como jefe de alguna área, también, pero aquí se está refiriendo más que todo a pastores, a líderes, más que todo pastores. Sabemos que tenemos al pastor de pastores, que era la alabanza que estábamos dando ahora, que nos cuida, nos alimenta y que nos ha salvado. Jesús es el jefe de los pastores, el principal de todos los pastores. Y nosotros que somos sus ovejas. Pero Dios en su sabiduría, Él designó hombres, personas terrenales, a los cuales ponía a cargo de quién, de su rebaño aquí en la tierra. ¿Cuál es la función de estos pastores? Cuidar la grey del Señor. Pero les hace un llamado a conducirse con integridad y les enseña de hoy, y les enseña aquí Pedro en esta palabra que estos ancianos, estos pastores, tienen que o son llamados a modelar la conducta de Dios que Él quiere para esas ovejas. ¿A qué se refiere con modelar? A que sean de testimonio, a que sean ejemplo, a que sean de ejemplo de pureza, a que sean ejemplo de palabra, para que así las ovejas, viendo su ejemplo, aprendan a modelarlo. Recordemos a Pablo. Pablo en Filipenses 3:17 decía, hermanos, les decía a los filipenses, ser imitadores de quién? De mí. Sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. También en Corintios les dice, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿Sí? Pablo tenía esa autoridad de decirlo, mírenme a mí, soy una carta abierta de quién? De Cristo. Pablo desafió a estos filipenses a buscar ¿qué? La imagen, la semejanza de Cristo. Quiso darles a entender que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también debería de estar. Pablo entonces les decía que fueran ese ejemplo como él, que seguía a Jesucristo, ese testimonio en su carácter. Y la mejor manera de guiar a estos cristianos era mostrándoles a Jesús con su vida misma, mostrándoles a un Cristo en quien debía confiar. La pregunta es, ¿puede hacer usted lo mismo?
¿Qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo si lo imitaría usted o lo imitaría uno? ¿Qué clase de seguidor sería ese cristiano? Hoy vemos muchos pastores que, sinceramente, la guianza está, que para un cristiano nuevo, pues imitan ya es otras cosas. Pero sí, Pedro quiere recalcar que las ovejas van a seguir mucho el ejemplo de el pastor. Entonces, en este tiempo les llama a los ancianos, que era esa función de ellos, que eran personas maduras de la iglesia que actuaban como supervisores, tenían deberes administrativos y pastorales definidos. Este es un mensaje muy desafiante, muy lleno de responsabilidad. Me acuerdo cuando los hermanitos decían, esto es de mucha responsabilidad, esto da miedo porque es de mucha responsabilidad. Estudiando un poquito esto, sí, ya los entiendo un poquito cómo es de mucha responsabilidad. Donde le dice Pedro claramente a estos ancianos cómo deben de conducirse en su vida personal, cómo deben de conducirse y cuál es su responsabilidad y lo que Dios espera de cada uno de estos pastores. Su misión era supervisar, pastorear ovejas. Y pastorear ovejas, yo puedo preguntarle a los pastores de acá de Casa de Oración Armenia, no es nada fácil. Pienso que no ha sido nada fácil para ustedes, especialmente cuando estas ovejas o estos hombres o estas personas a las cuales va dirigida la carta están pasando por pruebas que difíciles de llevar. Recordemos que la iglesia de Jesucristo estaba sufriendo mucho, ¿sí? Mucha persecución. Recordemos que allí los estaban quemando, los estaban matando, porque los culparon injustamente, ¿sí? Habían perdido su trabajo, no tenían comida, las mismas familias los entregaban, estaban sufriendo mucho. Eran perseguidos y esa persecución los llevaría a sentirse solos, a sentirse tristes, deprimidos y necesitados. Y necesitaban especialmente la presencia de alguien, ¿de quién? De que los animara y que los consolara. Que estuvieran con ellos en cualquier momento y precisamente ese era el trabajo del pastor. Ese era el trabajo, conducirlos para ayudarlos a terminar bien su cristianismo, porque estaban pasando, el mismo pastor también estaba pasando estas dificultades, muy duro para el pastor, ¿no? O sea, deja de pronto de prestar atención a su vida, a esa dificultad que está pasando, ¿para qué? Para ir a estas personas que también lo necesitaban. También muchos empezamos bien cuando empezamos la carrera cristiana. Ah, no es un amor, una confianza, una seguridad, pero no todos terminan bien. Muchos ni siquiera terminan, muchos se apartan. Y precisamente Pedro va a terminar esta carta, que es el último capítulo, diciéndole a los pastores con palabras de amor. Recordemos cómo era Pedro cuando estaba con Jesús. Ahorita con palabras de amor. La grey del Señor, el pueblo de Cristo, está pasando por estas etapas difíciles de sufrimiento. Y aquí les dice, les ruego que ustedes, mire, es un ruego. Y hoy el Señor también le está diciendo a todos los pastores, les ruego que ustedes les ayude que apacentar. Y apacentar significa darles alimento. El énfasis en que los pastores deben de entender, deben de valorar y deben de considerar la enorme responsabilidad que tienen al conducir estas ovejas. Estas responsabilidades ante el Señor y especialmente llevarlos a un buen puerto, a un buen término cuando están pasando por estos problemas. Y no es nada fácil ayudar a quien está pasando lo que había dicho anteriormente. Porque hay casos, yo he escuchado de los pastores de Casa de Oración México y de los que yo escucho, que hay veces que hay casos tan fuertes que no saben ni qué aconsejar, no saben qué decir, porque hay casos de personas muy fuertes. Hay situaciones muy duras. Hay momentos que quizás el pastor no tendrá la respuesta.
en medio de la situación de alguna persona. Pedro hace una aclaración y dice, yo anciano también, o sea, él se está incluyendo, él no se está saliendo, porque él era apóstol y todo eso, pero él no se está saliendo de acá, dice, y yo anciano también, aclara que él también es pastor y que él corre la misma situación que todos estos ancianos, que todos estos pastores. Yo también soy pastor, o sea que yo también soy anciano, es decir, la responsabilidad también es mía. Lo que ustedes están pasando, yo también lo estoy pasando. Y esa es una responsabilidad que yo también la he venido viviendo después de que, ¿qué? De que vio todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y Él la estaba viviendo. Esa responsabilidad también la aplicaba a Él. Y Pedro conoció al Señor, dice que Él estuvo también. Yo, que soy también participante de la gloria que será revelada y que soy testigo de los padecimientos de Cristo, estuvo con Él, ¿sí? Él estuvo cuando al Señor lo apresaron, cuando al Señor se burlaban, cuando lo golpeaban. Él estuvo, vamos a más adelante a ver un poquito a Pedrito aquí en esto. Y Pedro dice, no, yo también tengo la misma situación que ellos. El hecho de ser testigo de los padecimientos de Cristo dice, yo fui testigo, lo que Cristo padeció. Esto quiere decir que él corre la misma situación que los que le estaba enseñando. Él sabía que en cualquier momento se le estaba acercando, ¿qué? La muerte. Él lo sabía y lo tenía muy claro. Y hay una cosa que es importante, dice, estamos en medio entre vosotros. ¿Estamos en medio de quién? De ustedes. O sea, que estos pastores y Pedro estaba en medio de qué? De estas ovejas que estaban sufriendo. Pero hoy vemos pastores que no están cerca de estas ovejas. Hay pastores que yo he visto que tienen que sacar una cita de meses para poder hablar con él. Es un pastor alejado del pueblo de Dios, es un pastor alejado de sus ovejas. Entonces, ¿qué clase de pastor es? Pedro vivió de cerca el año más difícil y fueron 3 años del ministerio del Señor. Y el último año, que fue la persecución, Pedro estuvo con el Señor. Pedro escuchó las acusaciones de los fariseos y los escribas. Pedro estuvo cuando había una gran persecución con él y querían tomarlo y acusarlo. Lo calumniaron, pero también vio cuando lo tomaron preso. Incluso él reaccionó, pero él estuvo ahí. Sin embargo, algo que creo que estaba en su mente es que cuando Pedro estaba en esta situación con Jesús, que todos abandonaron a Jesús. Entonces él aquí les está dando esa esperanza, aquí les está diciendo, mire, yo también padecí con eso, por eso les está recalcando tanto a estos pastores, miren lo que hay que hacer con estas ovejas, porque nosotros abandonamos a quién, a nuestro Señor Jesucristo, porque todos los abandonaron, incluyendo Pedro que lo negó. Aquí Pedro les está diciendo que también fue testigo de los padecimientos. Ahora también voy a ser partícipe de la gloria que será revelada cuando Cristo retome a la tierra. ¿Y qué cantamos hoy? Ven, Señor Jesús. ¿Y quién está esperando al Señor? Yo lo estoy esperando ansiamente. Pedro será partícipe. Él estaba seguro de que él estaría ahí participando de la gloria del Señor. Pero hoy vemos a muchos cristianos. No, no voy a hablar de las personas inconversas, sino cristianos, que se hacen llamar cristianos, hijos del Señor. Son pocos los que están preparados para ese día. Son pocos que se están preparando para la venida del Señor. Y estamos seguros de que eso se va a cumplir porque se han cumplido todas las promesas del Señor. Y esta es la última cita. Esta es la última cita que vamos a tener. Después de eso ya no va a haber más. Ya se acabó después de que venga el Señor de nosotros, por nosotros. Pero hay muchos cristianos que ya ni se acuerdan de que el Señor va a venir. Ya los que van a vivir en la eternidad con el Señor, ahí van a estar. Y los que no van a vivir en la eternidad con el Señor, ¿estarán en qué? En otro lugar. Esta es la última cita y la pregunta es, ¿cómo te estás preparando? Que aquí Pedro les está diciendo. Y
soy también partícipe de la gloria que será revelada. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida del Señor? Pero dice, yo también voy a ser ese participante de esa gloria que será revelada. Pero ¿cuál es el énfasis en nuestra vida como cristianos? La verdad es que la mayoría de nosotros, nuestro énfasis está en ¿qué? En las cosas terrenales. Está en las cosas terrenales, no en las espirituales ni en las eternas. Y estamos incluidos, yo me incluyo, que muchas veces mira lo que hemos estudiado en Proverbios y cómo nos ha hablado el Señor. ¿Cómo nos ha hablado el Señor? Porque la mayoría de nosotros como cristianos estamos más aferrados a las cosas de esta tierra, como si el Señor no fuera a venir y nos fuéramos a llevar todo. Dice aquí, entonces el Señor les ha dado una comisión especial que Pedro estaba esforzándose por cumplir. Y era guiar a esta iglesia, guiar a estos cristianos a una santidad. Y eso es lo que él les estaba enseñando ahora a estos pastores. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor no es de entretener a la iglesia. Y hoy vemos muchos pastores dentro de la iglesia que lo único que hacen es entretener a la gente. Ajá. Es precisamente el pastor que transmita la urgencia, el pastor tiene que transmitir la urgencia de la meta, de la venida. Pero hay pastores que sacan cosas que no tienen nada que ver con la venida del Señor. Por eso los tienen engañados. Hacen tantas campañas, hacen tantas cosas para desviarlos de qué? De la verdad. Y se están dejando guiar. Pero aquí precisamente el pastor tiene que transmitir la urgencia. Mira lo que dice, la urgencia de que es de que la meta es la venida del Señor, la venida del Señor para prepararse ¿qué? Para la eternidad. Sí, nosotros estamos luchando por tener nuestro carácter, buenas actitudes con nuestros vecinos, con nuestras familias, son cosas importantes. Pero aquí Pedro les está encalcando es eso, que lo más importante es preparar a la iglesia para la venida del Señor. Y vemos aquí, en el versículo 2, yo lo tengo aquí en la versión de las Américas, dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con corazón sincero. Mire aquí, hay unos requisitos que deben de cumplir los pastores. Pastorear el rebaño de Dios entre ustedes. Y la responsabilidad de estos ancianos, ¿cuál es? Pastorear. En 1 Timoteo 3, del versículo 3 al 8, el pastor Alfonso nos había hablado sobre cuál era la función de aquellos diáconos, cuál era la función del pastor, ¿cierto? De los líderes, de que sea irreprensible, de que sea de una sola mujer, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. Se nos dice que el deber del pastor es triple. Son muchas cosas. Tienen que proveer pastos, buen alimento, llevarlos por senderos seguros hacia ese pasto, hacia ese alimento, dar protección a lo largo del camino hacia ese pasto. Estas labores implican más que predicar. Es importante la predicación, porque la predicación es como la palabra en sí del Señor, pero es más esa función. Pastorear, estábamos hablando de apacentar y la responsabilidad, dice el rebaño que es de Dios, no es del pastor. Dios no es del pastor, es un rebaño de Dios. Y ese rebaño de Dios, dice, está entre ustedes. Y no dice cuál es precisamente la posición del pastor. Cuando dice, está entre ustedes. O sea, el pastor se unta de las ovejas. El pastor se unta de cada una de estas ovejas para pastorearlas. La actividad de un pastor es una actividad difícil. Yo he escuchado en el pastor Chuy, eso no es fácil, he escuchado en estos pastores y lo he escuchado, no sé, es una actividad difícil.
Quien pastorea un rebaño debe de entender cuál es la naturaleza de las ovejas. Y vamos a hablar un poquito, algo rápido, de cómo son estas ovejas. Entonces, hemos visto videos de cómo son estas ovejas, ¿cierto? Que el pastor va y los lleva, ¿cierto? A los mejores pastos. Pero cuando yo vi un video, cuando el pastor habla, las ovejas se levantan, paran su cabecita y siguen al pastor. Pero pusieron otra persona y empezó a llamarlas, no les hizo caso, no les hizo caso. Él va caminando delante del rebaño y las ovejas escuchan su voz y las ovejas les gusta que el pastor vaya adelante porque van escuchando su voz. El pastor siempre está hablando y ellas van escuchando y lo van siguiendo. Les gusta, son guiadas, no las va arriando a la fuerza, no, con amor. Las ovejas caminan solas cuando están escuchando la voz del pastor porque esa voz les da seguridad y van caminando porque saben que las lleva a pastos seguros, al agua y a suplir su necesidad. Entonces ahí quieren que el pastor esté en medio de ellas porque esa es la seguridad de ellas, de estas ovejas. El pastor está en medio de ellas, el pastor debe de entender todo esto de la naturaleza de estas ovejas. Y el pastor debe estar siempre hablando con las ovejas. Escuchábamos en alabanza el aceite fresco, ¿cierto? El pastor, las ovejas, hay unas ovejitas muy descarriadas y esas ovejitas se brincan el alambre que llamamos nosotros aquí, el corral, se brincan unas que son descarriadas. Hay veces que el pastor tiene que disciplinarlas. Entonces, cuando dice que el callado y le quiebra la patica y se la monta aquí, ¿cierto? También cuando se llena de aceite, ¿cómo hace para llenar el aceite el pastor a las ovejas? ¿Por qué? Porque ellas se meten la cabecita en ese alambre y quedan atrancadas. Entonces ellas quedan heridas y a ellas vienen las moscas y empiezan en esa herida a poner los huevitos. Entonces por eso, como son tantas, no sabe cuál va a quedar, entonces le echa el aceite, el aceite. Entonces, ese es más o menos como el cuidado así en resumen de estas ovejas. El pastor siempre está hablando a sus ovejas y esto quiere decir que el pastor se relaciona y se unta con ellas. Dice la palabra de Dios que él las conoce y ellas conocen a su pastor y hay una relación entre ellas. Esa es la responsabilidad del pastor. Tomando el ejemplo del pastor de estas ovejas, el pastor las toma, pero las lleva ¿a qué? Algo espiritual con las personas, porque lo más valioso que Dios tiene, que es algo por quién, por el que Él murió, por el que Jesús dio su vida. Entonces, estas ovejas es lo más valioso de Dios. Dios se hizo hombre, Dios vino aquí a la tierra, Dios sufrió, Dios se quedó calladito, Dios no pecó, Dios no hizo nada. Jesús hizo todo eso. Para él esas ovejas es muy importante. Por eso les recalca el cuidado de los pastores, de estas personas, de estas almas. Y las está poniendo en las manos de quién? Del pastor. Para que ese pastor las cuide, las dirige, esté con ellas, las consuele, las fortalezca, las ayude, llore con ellas. ¿Cuántas veces no han llorado ustedes lloren con ellas? Cristo dio la vida por estas ovejas. Asimismo, los pastores tienen que tener esa responsabilidad hacia el Señor, porque la iglesia del Señor no es cualquier cosa. Puso en sus manos estas almas. Y asimismo, el Señor les va a rendir cuentas a los pastores, a los líderes y a las mismas ovejas también, pero más a estos pastores, porque la responsabilidad es guiarlas a buenos pastos. Aquí dice que su servicio no debe ser por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, para aquí era muy difícil por lo que estaban viviendo estos cristianos. Y aquí no, háganlo voluntariamente, pero háganlo con amor, porque tiene una responsabilidad muy grande. Hoy vemos
que muchas personas se hacen llamar pastores. Se hacen llamar pastores, pero no son llamados por el Señor. No, es que yo fui al instituto bíblico, yo hice todo, yo estudié toda la Biblia, yo tengo este seminario, yo tengo este cartoncito, entonces yo soy pastor. Y ahí es donde viene el error. ¿Por qué? Porque muchos hombres eligen a un pastor y no el Señor. Y aquí se está refiriendo a que ese pastor tiene que ser llamado por el Señor para servir voluntariamente en lo que Dios, mire que acuérdense que en esta versión que leí yo era que sirviera voluntariamente en lo que Dios quiere, no ni que el pastor quiere, en lo que Dios quiere. Es una persona que entiende precisamente que lo que están siendo puestos en sus manos, la vida de muchos, y a veces irresponsablemente toman el papel. Y eso pues no queremos mencionar, pero lo vemos en la mayoría de iglesias. Toman el cargo sin considerar que si alguno se pierde por una mala dirección, serán responsables. Serán responsables. Lucas los dice, en Lucas 17, del 1 al 2 dice, les dice Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor es que le fuera que atase una piedra de molino y la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Son responsables y está claramente ahí en este versículo. El pastor tiene que buscar la voluntad de Dios para saber cómo Dios quiere que guíe a estas ovejas, a dónde quiere, cómo quiere, con quién quiere, y después Dios le va a ir mostrando todos los pasos que tiene que hacer. El motivo de este trabajo del pastor era de no ganancias deshonestas. Y esto lo vemos mucho, que solamente, hay muchos pastores que solamente por el salario, solamente, y eso lo que predican es de y de, porque ni siquiera las alimenta. Por ganancias deshonestas. Yo sé que a los pastores, si lo sabemos y lo entendemos, porque Pablo también lo dice, que ellos tienen el derecho, ¿sí?, de tener un sustento de la misma iglesia, eso lo entendemos. Pero aquí vemos que les está diciendo voluntariamente y no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, o sea, de corazón, no para sus ganancias. Vemos en el siguiente versículo, dice que también estos pastores no deben de ejercer su labor como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Hay pastores que se enseñorean de las ovejas, como el más ungido, como que no se me acerque, o uno lo ha presenciado de pronto en otras iglesias, o sea, es que no les pueden hablar a los pastores porque eso es, o sea, los humillan delante de la gente, en el púlpito humillan a las ovejas o a alguna persona, alguna ovejita. Se siente como que son los ungidos y los más altos, como el único Dios, y no me toque, porque soy el ungido de Jehová. Dios les está diciendo que no se enseñoreen sobre quienes ellos deben de cuidar. Aquí tratar mal a las ovejas a veces no se quieren acercar al pastor porque dicen, no, es que el pastor no tiene tiempo. Es que el pastor, con solo yo hablarle, ya me respondió con 2 palabras en la boca. Y verdad, yo lo viví en años atrás y pues uno sinceramente tenía como ideas o cosas, pero uno no lo decía porque le contestaba con 2 piedras en la mano. Entonces uno, no, más bien dejémoslo así. Entonces, y uno escuchaba de otras ovejas, no, es que con ese no se le puede acercar porque no, eso sí, no. Entonces, hay pastores que sí se enseñorean mucho de las ovejas. Deben de amarlas, deben de cuidarlas, deben de guiarlas ¿a qué? A la santidad.
que tengan una vida santa, que busquen estar en la presencia del Señor. Ese es el cargo del pastor en todo momento, que tengan comunión con el Señor, que en su vida diaria puedan mostrar a Cristo y puedan reflejar la vida de ese pastor que los está pastoreando. Hoy la iglesia está necesitada de este tipo de pastores, como está hablando Pedro. Está necesitada de que verdaderamente sean pastores que tengan temor del Señor, que asuman esa responsabilidad y que amen, cuiden y guíen a estas ovejas que son del Señor. Hoy vemos muchos de estas iglesias que hacen muchos métodos de evangelismo para llenar estas iglesias y lamentablemente pisotear estas ovejas, estas almas por la cual nuestro Señor Jesucristo dio su sangre por ellas. Dice, el trabajo del pastor no es en vano, tiene una recompensa. Hacer el trabajo como Dios quiere, no como el pastor quiere, tendrá reconocimiento del Señor. Aquí ya tendrá ese reconocimiento del Señor. El asunto es que ese reconocimiento muchas veces no va a ser aquí en la tierra, o la mayoría de veces no va a ser aquí en la tierra, porque sea como sea, las ovejas, como decimos aquí, son un poquito desagradecidas. Entonces, el pastor, cuando es un pastor bien, no el pastor esto, el pastor esto, ¿sí? Y muchas veces, o muchos cristianos de iglesias, pues quieren un reconocimiento, pero muchas veces de esos cristianos que verdaderamente quieren pastorear, no, el reconocimiento no es aquí en la tierra. Quizás uno puede decir, no, mire, qué prédica tan buena, sí, usted ha sido mi pastor, usted me ha aconsejado, usted me ha guiado bien, ¿cierto? Pero esa recompensa va a ser más grande cuando estemos en la presencia del Señor. Esa recompensa para el pastor va a ser más grande allí. Aquí ya conociendo un poco sobre lo que Pablo les estaba diciendo de que apacentaran estos ancianos, a estos cristianos, a pesar de sus dificultades, a pesar de eso, y cómo les enseña cómo debería de pastorearlo, llevarlos a buenos pastos, con amor y guiarlos y alimentarlos bien. Aquí ya en el versículo de 5 en adelante, dice, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos que la vida está llena de muchas dificultades, de muchos problemas. Lo hemos estudiado los sábados, económicos, familiares, de salud, de trabajo, crianza de los hijos, depresión, sentirse solos, deprimidos, perder a un ser querido. Hay mucha variedad de situaciones dentro de la iglesia. Muchos dentro de la iglesia buscan ayuda en muchas cosas y no en los pastores. No en el pastor de pastores que es el Señor, pero no buscan la ayuda ni la guía de los pastores en las cuales el Señor les ha dado esa autoridad. Y muchos de ellos buscan ayuda es en otras cosas. Escuchaba de cristianos que buscan el horóscopo, van a los brujos, ¿sí? Muchas cosas. Al psicólogo, al psiquiatra, ¿sí? Esto... Ah, de todo se ve, ¿cierto? De todo. Y estas son las maneras en que el mundo nos sugiere que busquemos superar esos momentos difíciles. Mientras que el mundo nos ofrece técnicas, la palabra de Dios nos ofrece verdades, que especialmente esa verdad es sobre quién, sobre Dios. Que Dios es soberano sobre todo y sobre todo nada se le va a escapar, Él lo tiene todo bajo control. Y aquí dice, así mismos ustedes. Si aquí nos fijamos, aquí ya está hablando a la iglesia. Ya pasa de hablarles a los pastores y aquí ya pasa a hablarle a la iglesia. Ahora vemos a Pedro que se va a dirigir al resto de la iglesia. Dice, a estas personas que conocen del Señor, puede ser nuevas o ya lleven tiempo allí en la iglesia. Dice, y todos sumisos. ¿Cómo sumisos?
Pues alguien que se somete a las órdenes que recibe. ¿De quién? De las autoridades, del pastor. Dice, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, porque Dios resiste a quién? A los soberbios. Ya hemos hablado en Proverbios, ya conocemos un poquito. ¿Y quiénes son estos soberbios? Aquellos que se creen que pueden, que le dicen una cosa, los mismos pastores o la palabra, pero hacen otra. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí gracia significa la ayuda a los que reconocen que dependen del Dios vivo, a sí mismo. Eso significa. Humillados bajo la poderosa mano para que los exalte. A menudo el orgullo impide que los adultos comprendan a los jóvenes y que a los jóvenes se les impide escuchar a sus mayores. Entonces, ese orgullo, esa soberbia, muchas veces de estos pastores, no, es que este jovencito, él no sabe nada. O muchas veces vemos hoy los jóvenes como ya no quieren ni siquiera recibir o someterse a las órdenes de un adulto. Los mayores, hoy los jóvenes quieren ser independientes, que nadie les diga nada. No, es que usted es muy anticuado. Es que eso era en la época suya. ¿Por qué? Porque no quieren recibir órdenes. Aquí el apóstol dice, sométese a las autoridades entre ustedes, sométase a los pastores. Al principio habíamos hablado de someterse a las autoridades, como lo habíamos visto al inicio y en los capítulos anteriores, de este mundo del gobernador a la ley, lo habíamos visto. ¿Por qué Pedro les está diciendo que sométanse a estas autoridades? Les indica a los pastores cómo los deben de guiar, porque viene un juicio. Recordemos el capítulo 4. Habíamos visto en el capítulo anterior que Dios iba a venir un juicio y que iba a ser incluso difícil, que aún los que seguimos al Señor iba a ser difícil, de que saliéramos librados. ¿Cómo eran aquellos que no lo siguen? Pero ese juicio iba a empezar por la casa del Señor. Pero hoy en día la iglesia, muchos no se quieren someter a los pastores o a los líderes. Hay veces que había en una iglesia una señora, en las sillas de atrás había una orden del pastor de que solamente se podían sentar los servidores, los sugieres. ¿Por qué? Porque eran las últimas sillas y de ahí estábamos pendientes de toda la iglesia. Pero había una señora que ella siempre se sentaba en las sillas de atrás. Cuando nos dieron la orden, se le dijo, no señora, usted no se puede sentar acá porque esto es para los servidores, para estar pendiente de cualquier cosa que estamos pendientes. Siéntese acá. No. Se enojó la señora. Pero es que yo vengo acá, yo me mi señora, no disculpa. No volvió a la iglesia. No se sujetan a las autoridades, no se sujetan a las órdenes que da el pastor o el líder en ese momento. Aquí dice, la palabra humildad es algo, pero relevante en la Biblia, y lo hemos visto de lo contrario de la soberbia, es la humildad. Que dice el Señor Jesús, el Señor Jesús era humilde, ¿no? Vemos que el Señor Jesús se puso una vez el delantal como ¿qué? Como esclavo. ¿Y lavó los pies de quién? De sus discípulos. Entonces aquí dice que Dios resiste a estos soberbios y da gracia a los humildes. ¿En medio de qué? En medio de la adversidad. ¿Por qué Pedro les diría esto a estos cristianos que estaban sufriendo? ¿Cuánta de nuestra dificultad para aceptar el sufrimiento es en realidad una forma de orgullo? ¿Cuánta de nuestra frustración e insatisfacción en medio del sufrimiento es en realidad el resultado de imaginar que entendemos mejor lo que es mejor para nosotros que Dios? Lo cierto es que a menudo no nos gusta que Dios esté al mando de nuestras vidas y que conduzca el vehículo donde Él quiere que nosotros vayamos. Y eso es una forma de orgullo, eso es una forma de soberbia. ¿En medio de qué? De la adversidad. Implica que nosotros muchas veces en medio de la adversidad, cuando somos humildes,
Nos humillamos ante el Señor y le decimos, Señor, usted tiene el control. Señor, haga lo que usted tenga que hacer. Señor, si tengo esta dificultad con mi esposo, con mis hijos, económico, Señor, usted es el que tiene que hacer. Ahí es cuando nos humillamos, no cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia conveniencia. Dios resiste y se opone a los soberbios. Dios lo resiste y no queremos que Dios nos resista a nosotros. No queremos que el Señor se oponga hacia nosotros. Queremos ser esas personas humildes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar y entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El soberbio tiene esa barrera con Dios. Aquí en el versículo 6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano, que Él los exalte cuando fuera tiempo. Aquí nos está diciendo que si nos humillamos, que si dejamos que el Señor trate con nuestras vidas, no somos esos orgullosos, esos soberbios, pues Él nos va a ayudar bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él nos va a ayudar. Según Pedro, los cristianos también pueden contar con la poderosa mano de Dios para que un día los libre de esa prueba en su soberanía y los exalte a ese debido tiempo. ¿Cómo nos puede exaltar el Señor? Como Él quiera, sanándonos. Si el esposo se fue de la casa, puede que regrese un hijo en drogas, ya no está consumiendo drogas. El Señor puede hacer como Él quiera. Recordemos a Jonás. Era un hombre soberbio, ayer lo tuvimos en cuenta. Jonás fue un hombre soberbio y orgulloso. No quería obedecer lo que el Señor le dijo. Pero el Señor se opone y el Señor lo corrige. Una disciplina, una corrección, yo creo que fue de todo, ¿no? Porque ¿quién, o sea, quién va a estar dentro de un pez 3 días? Y mira la soberbia aún que hablábamos ayer de Jonás, que aún en 3 días, el primer día, yo creo que uno en el momento en que se lo trague el pez ya clama al Señor. Ah, no, orgulloso. Yo miraré a ver cómo voy a salir de este pez. Yo, así oliera feo, así estuvieran toda la comida del pez. Ah, no, yo aquí, no, yo lo voy a pedir, no, es que yo soy capaz. Muchas veces nosotros somos así, soberbios. Pero Jonás vino 3 días. ¿Cuánto tiempo el Señor lleva diciéndonos a nosotros, ya deja la soberbia, déjame el control a mí? ¿Cuánto tiempo el Señor lleva diciendo? A Jonás duró 3 días con su orgullo en el pez, pero al tercer día, cuando ya vio que yo creo que ya estaba en su agonía, clamó al Señor. ¿Cuántas veces nosotros ya estamos en que ya no somos capaces, sabiendo lo que el Señor nos está diciendo, y que no nos humillamos delante del Señor? Señor, usted tiene el control. Usted tiene el control de esta enfermedad, usted tiene el control de mi esposo, usted tiene el control de eso. No, somos soberbios, somos orgullosos. Aquí cuando Él les dice, humíllese, sean humildes, porque el Señor los va a exaltar, porque el Señor los va a ayudar, dice, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Dios. Los humildes son los que se someten a Dios de manera voluntaria y confían en su propósito, en su poder, en su providencia y echan la ansiedad en Él. Porque el orgulloso es el que quiere solucionar sus problemas de acuerdo a su capacidad. Lo decía en el devocional William. De acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus relaciones, de acuerdo a su poderío, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a lo que sea. Ese es el orgulloso. Pero el humilde va delante del Señor. No, Señor, solamente usted lo puede hacer. Esto es lo que quiere el Señor. Y en Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. ¿Y qué es la confianza? Aquí dice, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene el cuidado. La confianza que tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nunca nos ha dejado. Tenemos un Dios que no nos dejará. Tenemos un Dios que no nos desampara. Tenemos un Dios que es fiel y verdadero.
No perder la confianza. Y este versículo nos anima cuando estemos en estos momentos difíciles, en estos momentos de oscuridad, tengamos la fe en el Señor. Si no está nuestra fe puesta en el Señor, entonces, ¿por qué dejamos que la ansiedad y los problemas nos causen esa ansiedad? ¿Por qué? Porque no confiamos, porque no dependemos, dependemos de nosotros. Al no tener esta confianza, en medio de la dificultad, empieza la ansiedad, empieza el estrés, empieza el temor, empieza la tristeza, la depresión, empieza la preocupación, el desespero, empieza la amargura. No tengo este problema en mi hogar, tengo este problema con mi esposo, como no tengo la confianza y no se lo dejo en las manos del Señor, yo actúo en mi propia cuenta, peleo todo el tiempo, me amargo, me enfermo, o nos separamos, lo que sea. No hay esa confianza en el Señor. Empezamos a renegar del Señor. ¿Y por qué Dios me pone esta prueba? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite, Señor, esto? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo oro todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Echamos la culpa a quién? A Dios. No debemos de perder la confianza. Esa confianza es la fe. Y dice aquí, en el versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, ay, bendito Dios, mire lo que dice acá. Y esto sí es bueno para estas iglesias, que es cierto, no, que toda la culpa es el diablo. Mire, vamos a escucharlo un poquito. Sed sobrio, mire lo que le dice el Pedro a la iglesia. O sea, echen esta ansiedad, esta preocupación. Ustedes lo que están sufriendo, más adelante les va a decir, no es nada a la hora de la verdad. Lo que ustedes están sufriendo es esto, porque yo también estoy sufriendo. Ahora les dice, sean sobrios y velen, estén alertas, porque su adversario, el diablo, anda acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. El león, cuando vemos esas documentales del león, el león como caza, de una. Exacto, pero él está mirando su presa. Y él mira la presa, ¿qué? Más débil. Él mira la presa más débil y él la observa y él va. Así está aquí advirtiéndonos Pedro. ¿Por qué aquí Pedro nos dice que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar? Porque no somos humildes, porque somos soberbios. Y aquí dice, tengan ese espíritu sobrio, estén alertas, porque un espíritu sobrio resiste al diablo. Sobrio, un espíritu humilde, resiste todo lo que el diablo quiere venir a hacer con nosotros. Recordemos a Jesús como lo tentó Satanás. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito está. Y Satanás se fue. ¿Cómo estamos nosotros? Si estamos resistiendo con la palabra, pero no es de, le voy a decir la palabra, no. La palabra, pero yo la estoy viviendo. Cuando se tiene un espíritu sobrio es una protección para ti mismo. ¿Por qué? Porque está alerta. El espíritu sobrio está alerta. Dice, hay que velar, hay que estudiar, hay que orar, hay que asistir a la congregación. Aquí dice al principio que estemos entre todos nosotros, que nos sometamos entre todos nosotros, juntos, los ancianos, los unos con nosotros, revestidos de humildad, porque el Señor va a resistir a estos soberbios. Y esa es presa fácil. ¿Y cómo es presa fácil para estos débiles o para estas personas soberbias? Cuando en mi orgullo, en mi soberbia, se me dispara el Adrián y pequé. Cuando en mi orgullo, en mi soberbia, no estoy velando en la palabra, en santificarme y en aplicarla en mi vida, el adversario va a venir y me va a poner y dice, no, mire, insúltelo. Y hay, recordemos a Pedro. Pedro, ¿cómo era? Un pescador, pero muy activo, ¿cierto? Y él no se,
Claro, y cómo le mochó la orejita. Y terco. Bendito Dios. Dice, ya ahorita bueno, resistir firmes en la fe, esto significa, dice Santiago, que dice, someteos a Dios. ¿Cómo resistimos? Sometiéndonos a Dios, obedeciéndonos. Si no nos sometemos a Dios, pues no lo vamos a poder resistir. Vimos entonces, en la Biblia vemos cómo Satanás zarandeó entonces a Pedro, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pone a nosotros? Pues a Pedro quizás en medio de la persecución, en medio de lo que estaba viviendo con Jesús, le dice, ay Pedrito, no se aguante, usted se va a aguantar. Mire, no, lo van a matar. Mire, usted era pescador, usted no tenía su cuchillito, usted no se dejaba de nadie. Eso es lo que hace Satanás, el adversario. ¿Usted se va a dejar de su esposo? No, ¿cómo así? No, es que somos iguales. Entonces, no, y uno, dele al esposo. Ahí caemos en esto de que, ¿en qué? En la tentación. Pablo era muy terco, Pedro era muy terco, me metió Pablo. Pedro era muy terco y él era autosuficiente. Señor, si vienen por ti, yo muero por ti. Autosuficiente, se dejó llevar por Satanás. Y asimismo muchos de nosotros nos emocional. Asimismo, nosotros nos podemos dejar llevar o nos hemos dejado llevar por Satanás. Y lamentablemente, bueno, muchos nos hemos arrepentido y hemos llorado con lágrimas, pero hay otros que sí se han dejado y se han apartado y se han dejado llevar. Se han dejado llevar. Bueno, aquí en el versículo ya 9, entonces nos dice, entonces sean sobrios y velen, porque bueno, ya nos dice aquí, está buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y uno dice, no, es que esta prueba que yo paso, nadie, no, solo yo la estoy pasando, nadie más. Y aquí Pedro les está diciendo, miren, lo que ustedes están pasando es duro, pero en todo el mundo también lo están pasando. En China, en Estados Unidos, en México, muchos hermanos están pasando situaciones peores que lo que está pasando. Entonces, uno se preocupa, pues sí, lógico, pues uno es carne y todo eso. Ay, señor, a mí me diagnosticaron esto, que la diabetes, que bueno, que los miomas, que esto y que me van a sacar esto, que me van a sacar lo otro. Pero hay otras personas que están peores que yo. Y eso sinceramente uno como que, ay, bendito Dios, pues mire, yo tengo esto, pero a mí no me duele nada. En la mano del Señor, ¿cierto? No podemos decir, no, es que este problema solamente es mío. Por eso Pedro les está hablando a los pastores, les está hablando a la iglesia, es que ustedes no son los únicos, ayúdense entre todos, consuélense entre todos, ayude al que está enfermo, ayude al que tiene esta situación. Mire, esta mujer está sola, la abandonó el esposo, ayúdenla, porque ella también está pasando situaciones. Dice, en el versículo ya 10, nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y mire lo que dice aquí, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia es el que nos va a ayudar, es el que nos va a afirmar. Y esa gracia es inmerecida. Esa gracia es, Él dio su vida sin nosotros merecerlos. Él nos salvó, ¿sí? Cuando sufrimos sentimos a veces que el dolor nunca va a terminar. Pero Pedro aquí les está diciendo, miren, es que esto no es comparado con la eternidad. El sufrimiento que se está pasando acá es por un poquito de tiempo. Mire lo que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿comparado a qué? A la eternidad.
Eso es lo que tenemos que fijarnos. Aquí Pedro le está diciendo, mire, sí, ustedes están sufriendo. No son los únicos que están sufriendo. En el mundo también están sufriendo, pero es un poquito de tiempo. Pero a veces nosotros, una chiquita prueba, y eso no es una eternidad. No, y yo me reniego y yo eso. Ay, si ya viene el adversario y caigo ahí, pero aquí me está diciendo, no comparado. Y en la eternidad va a haber qué? Gozo. No va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Entonces tenemos que tener esa mirada en la eternidad. ¿En medio de qué? De lo que nos está pasando, en medio del sufrimiento. Y aquí hay 4 virtudes que lo describen: del crecimiento espiritual y el desarrollo de la fe en los cristianos. Y aquí dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione. Significa llevar a la plenitud, completar o mejorar. Aquí se refiere a Dios llevando a los creyentes a través del sufrimiento a un estado de ¿qué? De madurez y un estado de excelencia espiritual. Después dice que padeciendo un poquito de tiempo, el Señor los afirma. Significa hacerlo más sólido, hacerlo más seguro, porque la desconfianza de nosotros de que el Señor tiene el control, ay no, Señor, soy yo, nos hace más seguros, nos hace más estables, implica fortalecer la fe y la confianza de los creyentes en Dios, estar firmes en el camino del Señor hasta el final. Nos fortalecerá en ese poquito de tiempo que estemos pasando, en la prueba que se esté pasando, significa ser más fuerte, resistente, aguantar, paciencia. Esto se refiere a la fortaleza interior de los creyentes para enfrentar pruebas y dificultades, resistencia espiritual en medio de las pruebas. Y nos va a establecer, dice que en ese poquito de tiempo el Señor nos establezca. Significa poner en orden, fijar o asegurar. Se refiere a Dios estableciendo a los creyentes en la fe y en su propósito para su vida, que nada ni nadie nos moverá de ese propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Llevarnos con Él, estar con Él por una eternidad. Ese es el propósito de Dios. Todo esto lo hará cuando estemos pasando por pruebas, por duras o insignificantes que las podamos ver. Pero el cristiano no queremos pasar pruebas. Como cristiano no queremos sufrir. Y lo hablábamos en Proverbios. Es necesario sufrir. Y nos tenemos que gozar en ese sufrimiento. Sí, es duro. Se murió un familiar, es duro. Se fue el esposo, es duro, pero el Señor me está formando para Él. ¿Qué está sacando? ¿Qué está quitando? ¿Qué está poniendo? Porque me quieres con Él. El texto dice, en ese poquito de tiempo, mientras está sufriendo, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Lo está perfeccionando, lo está afirmando, lo está fortaleciendo, lo está estableciendo. Porque eso, cuando estamos pasando por dificultades, recordemos que Dios está haciendo algo, que de pronto no lo vemos en el momento, pero después de la prueba lo vamos a ver en nuestro carácter. ¡Ay! Oiga, yo ya no me enojé como me enojaba antes. Yo ya, ay, no, mire, yo ya, no, ya lo amo más que lo amaba antes. No, yo ya lo perdoné. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Muchas veces no lo vamos a ver en ese momento. Y finaliza del versículo 12 al versículo 14, nos finaliza ya con una despedida a Silvano, que era el que le escribía la carta a Pedro. Y aquí entonces ya le hace una despedida a Silvano y también, que es también llamado Silas, y les dice que saluden a los otros que estaban ahí con él, y les hace esa despedida del 12 al 14. Y aquí finalizamos el capítulo 5 de toda la carta, capítulo 1, capítulo 2. Miren lo que nos viene hablando. Y aquí en todos estos capítulos que todos, bueno, lo enseñamos, lo hemos escuchado, todo es sufrimiento, todo es sufrimiento. Y aquí concluimos un poco, la humildad no es algo que se nos da de la manera natural para nosotros, no es algo que se nos da de la manera natural. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nuestra soberbia, por nuestra naturaleza pecaminosa, está entre nosotros, está entre nosotros.
Ahora que somos nacidos de nuevo, tenemos una naturaleza nueva, una vida nueva en Cristo. Ahora podemos vivir como Cristo. Como Jesús vivió una vida dependiente del Padre, así el Señor quiere que lo hagamos. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el Pedro que negó a Jesús y el Pedro que permaneció fiel hasta la muerte en esta carta? Mucha. Fue cambiado, transformado, perfeccionado y establecido. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Que lleguemos a este nivel. Y lo estamos viendo entre nosotros mismos, nos estamos exhortando entre nosotros. Él quiere que llegue a este nivel. Pedro, que negó y abandonó a Jesús, era un Pedro soberbio, autosuficiente, terco y obstinado. Pedro cayó de la gracia de Dios porque pensó que era más fuerte de lo que en verdad él era. Pedro no entendía. Este Pedro dependía de sus propias fuerzas y su propia prudencia. Por eso Satanás los zarandeó. Y él lo dice con mucha autoridad acá, porque él lo vivió. Y Pedro negó a Jesús 3 veces, pero lloró amargamente, se arrepintió. Ahora vemos a un Pedro restaurado y a un Pedro arrepentido. Vemos a un Pedro humilde, restaurado y maduro en la fe. Y ya no un Pedro soberbio. Gracias a Dios por la palabra, ¿no? Gracias porque el Señor es incondicional. El Señor es maravilloso. Y la prueba que se esté pasando, gloria a Dios por esa prueba. Yo le escuché una vez al pastor Raúl que decía, ¿por qué no pedimos que vengan pruebas? ¿Por qué pedimos tantas cosas y no pedimos que vengan pruebas? Porque cuando vienen pruebas a nuestras vidas, es donde nosotros vamos a ver ese carácter fortalecido en Cristo. Amén. Bueno, entonces démosle gracias a Dios por su palabra, por esta carta que fue de mucha bendición para todos y para nuestra vida, pero que estas palabras de Pedro, porque ya continuamos, seguimos con la segunda carta, pero estas palabras de Pedro no queden aquí, queden en nuestro corazón y las llevemos a la práctica. Bueno, inclinemos nuestro rostro, amado Señor, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor, porque tú eres ese Dios verdadero, ese Dios justo, ese Dios misericordioso, ese Dios, Señor, que en su inmensa bondad y misericordia, Señor, te hiciste hombre, Señor. Viniste aquí a la tierra, se humilló, Señor, delante de tu creación para dar, Señor, su vida, para salvarnos de una vida, Señor, en la que estábamos llenos de pecado, de una vida en la cual, Señor, íbamos derecho al infierno, Señor. Pero a ti no te importó dejar todo, Señor. No te importó, Señor, humillarse. A ti no te importó, Señor, de que lo insultaran, de que lo golpearan, Señor. Porque tú lo hacías con un propósito. Y era para salvarnos. Era para acercarnos a ti. Señor, gracias por morir en la cruz para salvarnos. Gracias, Señor, porque tú resucitaste al tercer día, Señor, pero dejaste el Consolador. Dejaste, Señor, a nuestro Espíritu, a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que a través de él, Señor, tú formaras nuestro carácter. Señor, tú, Señor, limpiaras nuestra vida, nos purificara, Padre de la gloria. Señor, hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Hoy vengo delante de ti y te pido que me perdones, Señor, porque he sido soberbia, porque he sido orgullosa, Señor. Porque aún, Señor, cuando tú muchas veces me hablas, Señor, y me dices que no lo haga, Señor, soy desobediente, Padre Santo, muchas veces, y lo hago a mi manera, Señor. No dejo de que tú tomes el control. Señor, muchas veces, Señor, he querido hacerlo, Señor, en mi propia fuerza, Señor. Señor, pero hoy nos enseña, Señor, que tú resistes a los soberbios y hoy clamamos a ti y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a ser esas personas humildes como tú quieres que seamos, Señor, como lo fuiste tú. Que seamos esas personas humildes, que en medio del sufrimiento, Padre Santo, podamos confiar en ti. Que en medio del sufrimiento que estemos pasando, dejemos que todo, Señor, tú lo dirijas, que todo tú lo guíes, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, a tu guía. Señor, gracias. Gracias por los pastores que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Porque a través de ellos, Señor, tú nos has guiado. Porque a través de ellos, Señor, tú nos has
llevado a buenos pastos, nos has dado ese alimento que nutre nuestras vidas, Señor, como ovejas. Gracias por estos pastores que están orando, Señor, que están pendientes día y noche por cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, hoy pedimos por cada uno de estos pastores, Señor, por la pastora Oscarina, por el pastor Alfonso y todos los pastores, que tú los fortalezcas, que tú, Señor, les dé la sabiduría, les dé ese de nuevo, Padre Santo, para que sigan llevando tu palabra, para que sigan guiando a tus ovejas, Señor, y para que cuando la presenten delante de ti, la presenten como una iglesia pura y sin mancha, Señor. Bendícelos y guárdalos. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a sujetarnos a ellos, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, como ovejas, Señor, a que, Señor, obedezcamos, Señor, a la guía, Señor, tuya a través de ellos, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdanos, Señor, y que esta palabra, Señor, se cumpla, Señor, con el cual fue escrita, Señor, para nosotros y cumpla ese propósito en nuestras vidas, Señor. Que seamos humildes y dependamos de ti, Padre Santo. Muchas gracias porque tú estás pronto por venir por nosotros, pero tú esperas una iglesia limpia y pura, sin mancha. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar todo esto que estorba en nuestras vidas, ese orgullo, esa soberbia, Señor, esa altivez, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, para que cuando tú vengas, podamos irnos contigo, porque tú nos prometes una vida eterna contigo, Señor. Que este sufrimiento, Señor, que estamos pasando, Señor, podamos tener ese contentamiento de que somos tus hijos y que tú estás ahí, Señor, poniendo tu mano para moldearnos con tu amor, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.